Nuestro leña buena de esta semana es Santiago Gil. Nace en Santa María de Guía. Está licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en ámbito nacional y regional y se ha ocupado de distintos gabinetes de comunicación. Actualmente mantiene varias columnas en distintos rotativos canarios. Participa en distintos foros como crítico de literatura y posee una veintena de publicaciones literarias, siendo 15 de ellas novelas, aunque también poemarios, microrrelatos y cuentos. Ha compilado unas memorias de infancia y otra de artículos periodísticos que lleva por título Psicografías. Una de sus actividades más conocidas es su filiación a los museos de Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria y la Casa Museo de León y Castillo en Telde, donde imparte talleres de escritura. En ellos conferencia sobre su vasta experiencia como lector y anima a la escritura mediante ejercicios prácticos. Santiago, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos 2 años después. 2 años después. Yo recuerdo que tú en tus talleres siempre hablas de que una vez escrito un libro hay que dejarlo como reposar, ¿no? Para verlo con distancia, observarlo con distancia, ¿no? La vida también es muy parecida. Si yo lo que cuando me pasaste la entrevista no recordaba lo que había dicho y la verdad es que bueno, se parece mucho a lo que estamos viviendo, no porque uno tuviera algo premonitorio ni nada de esto, sino porque si te asomabas a la realidad ya se veía esta polarización de los buenos y los malos, este caos que estamos viviendo. Pero claro, no se veía esto, claro. No se veía esta mascarilla, no se veía este tiempo de incertidumbre. Bueno, nos cambia la vida y creo que lo que nos ha pasado a mí a nivel particular, pero sobre todo a nivel general, ¿no? lo que ha sucedido en el planeta, en el mundo, creo que si todo era tránsito y lo teníamos que tener claro, ahora lo tenemos más claro que nunca, ¿no? Aferrarte a algo es la mayor estupidez del mundo ahora mismo. Vivir el día a día creo que es la sabiduría máxima. Cuesta sí. y dejar apegos, ¿no? Y al final, cuando uno se va, los días de la cuarentena que yo pasaba por aquí con mi perro, el cielo sigue igual, los árboles siguen igual, la fuente sigue igual, y lo que no estábamos éramos nosotros y no pasaba nada. ¿Y sabes lo que ocurría? Que en las calles de Vegeta aparecía la hierba brotando de los adoquines porque no pasaban coches. Algún día todo eso será así, nos creemos tan grandes y tan imprescindibles, y esto es una cura de humildad, de alguna manera. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver esa entrevista? Vamos a verlo. Esa conversación, porque yo la vi el otro día cuando me la pasaste, pero vamos a verla juntos porque no es lo mismo hacer esa vista al pasado, que siempre te desnuda el pasado, pero bueno, la esencia creo que siempre es la misma, lo único que uno sigue aprendiendo en la vida, ¿no? El aprendizaje es diario, el aprendizaje es constante, cuando crees que lo sabes todo tienes que cambiar todos los mapas y volver a inventar unos mapas nuevos, y nadie te da el camino, nadie te dibuja la salida del laberinto, ¿no? Y uno tiene que estar improvisando caminos todos los días. En algún momento lo improvisamos y ahora podemos improvisarlo de nuevo. Vamos a seguir. Vamos a verla, a ver qué tal sale esto y a ver qué reflexión podemos hacer al final de este recorrido de 40 y algunos minutos. ¿Qué tal, Santiago? Bien. ¿Qué hacemos aquí? No sé, yo estaba viendo que me puse unos calcetines que les dio mi hija hace tiempo y son de dinosaurios. Calcetines grises con unas playeras rojas. Pues no sé, los dinosaurios estaban antes que nosotros. Curioso, ¿no? Estamos en el Museo Canario, ¿no? ¿Tiene relación eso con nuestros dinosaurios, quizás, humanos? El Museo Canario puede ser la memoria de ese tiempo que en el Pleistoceno careció justamente de lo que tiene el Museo Canario, que es educación y cultura. Creo que el avance de la sociedad, el avance del ser humano en el mundo, es el avance de la comunicación, el avance de la lengua, de la palabra, de la literatura, de la creación, ¿no? Eso creo que es lo que nos diferencia de ese Pleistoceno, de esa época tan lejana. Ellos acabaron destruidos por temas posiblemente también climáticos. Y lo lamentable es que nosotros, después de haber alcanzado ese avance en la cultura, esto que tenemos aquí, son obras, que son libros, que es un empeño de mucha gente, cuando el doctor tira la cabeza, para compartir y para que esa cultura se expanda, porque si la cultura la tiene uno, si no va a un libro, si no va a una biblioteca, si no va a un museo,
tampoco tiene sentido. La cultura tiene que fluir y tienes que dejarlo a las futuras generaciones. Pues como digo, hemos avanzado muchísimo en ese camino, pero pues no hemos avanzado nada en el otro camino. Y al paso que vamos, si no reaccionamos, podemos acabar como acabaron los dinosaurios, ¿no? Extinguiéndonos. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es el camino que a mí me preocupa ahora mismo en el mundo, el camino de los extremos. Se tocan además, ¿no? De nacionalismo exacerbado, el racismo que está apareciendo en toda Europa. Estamos grabando esta entrevista y las primarias en Brasil ha ganado Bolsonaro, un fascista, alguien con un lenguaje homófobo y un lenguaje racista abiertamente, no se esconden, ¿no? En Hungría está Viktor Orbán, creo que es, pero bueno, un partido nazi, hablando claro, ¿estás diciendo nazi? Sí, un partido xenófobo, tú no puedes tener propiedad privada, Viktor Orbán, propiedad privada en Hungría. En Italia hay un señor que se llama Matteo Salvini que presume de racista y que deja morir a la gente en el mar y sigue de ministro y sigue siendo votado y además suben las encuestas. Entonces me preocupa ese camino, porque ese camino, todo el norte de Europa, que había sido cuna también de civilización, cuna de avances, la socialdemocracia sueca con los Palme a la cabeza, como Willy Brandt en Alemania, todo eso parece que lo perdemos y que vamos hacia un camino en el que estamos repitiendo los grandes errores que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Además, justamente igual, ¿no? Una crisis económica, un racismo tremendo, un rechazo al que viene a buscar su futuro. O sea, yo en una circunstancia igual de quien se mete en una patera o en un cayuco en el Mediterráneo, en el Atlántico, yo lo hubiera hecho, yo lo haría. Vamos, no, es que no lo dudaría. Entonces siempre tenemos que ser ellos y a eso te conduce la cultura también. ¿Se leen los libros? Cada vez se lee menos. Cada vez se lee menos. Y cada vez leemos menos. Incluso los que leemos menos. ¿Y eso? Es algo que me planteo muchas veces y trato de entenderlo. Yo leía 10 veces más hace 10 años. Y ahora dispongo de un tiempo más o menos similar. Se entiende que dispongo de más cultura. Y sin embargo, no sabes por qué. La calidad de nuestro tiempo ha mermado de tal manera que perdemos el tiempo en entretenimientos o en supuestas comunicaciones que nos incomunican y que además nos han alejado de los libros. Ahora mismo leer requiere un esfuerzo, leer requiere apagar aparatos, leer requiere parar el tiempo, vaciar, volver al vacío y centrarnos de nuevo en ese proceso de interiorización que es la lectura, que es entrar dentro de ti. Si no leemos, no entramos dentro de nosotros mismos, no nos entendemos a nosotros, no entendemos el mundo que tenemos fuera. Tú que eres un observador constante del medio que te acoge, ¿cómo está de lectura el ciudadano? Esa lectura de la observación. Ya no digo de los libros, es que ahí de lo cotidiano. Es una pregunta clave, ¿no? La gente siempre ha observado sin leer. Leer te ayuda a observar mejor. Pero es que la llegada de la televisión, por ejemplo, la llegada del egoísmo en la mirada de cada uno de nosotros que huimos, nos da miedo enfrentarnos a nuestras propias miradas, como estamos haciendo tú en esta entrevista, que era parte de la clave de la entrevista. Yo te decía justo antes de que nos dieran el paso, que la entrevista que recordaba más hermosa fue parecida a esta, fue a Carlos Cano, el cantante, una vez después de un concierto, y fue justamente porque empezamos a mirarnos a los ojos y empezaban a fluir las preguntas. Esa es la mirada de la que tú hablas, ¿no? Mirarnos unos a otros y mirar lo que nos rodea. Eso es leer también. ¿Qué ves en la mirada, esa mirada al otro? ¿Qué ves en ella? Te ves a ti. Tú podías haber sido el otro siempre. Tú podías haber sido el otro y el otro podía haber sido tú. Relativizas absolutamente todo y ves un alma, ¿no? Ves que detrás de la mirada hay un alma, hay una vida. Indescifrable, enigmática, ¿no? Y es maravillosa siempre pensar. Yo cuando escribo lo que hago es crear personajes que realmente son personas, a los que le pongo una mirada que viene a ser una mirada mía en un espejo, siendo otro, para entender a ese personaje que creo, ¿no? Y cada persona y cada personaje se viste, o está recubierto, o está lleno, perdón, más que recubierto, lo que queda dentro, ¿no? La urdimbre y lo que no está recubierto, la esencia, es indescifrable, ¿no? Y es milagrosa. Entonces lo que intento ver es eso. Me encanta encontrar que es verdad,
que hay muchísima más gente buena que gente ruin en el mundo, por ejemplo. En todo este ruido constante, noticias, tú que eres periodista, que estás en la vanguardia de la noticia, ¿tú de qué vas? Hombre, yo en el periódico, de la vorágine del periódico salí hace años, pero es verdad que a mí el periódico absorbía por completo. Yo el periódico me enviciaba más que la literatura. Yo en la época del periódico leía mucho, pero leía menos que sí, porque estaba todo el rato, era capaz de suspender las vacaciones por la búsqueda de esa noticia. Ese periodismo ya no existe, o existe muy poco. Periodismo de ir, ese de qué vas, pues yo quería contar a la gente, como decía Scalfari, un director italiano, lo que hacía la gente. Me apasionaba. Echo de menos ese periódico y sueño con ver ese periódico. Yo he hablado con compañeros, tenemos que montar un periódico algún día, tenemos que sacar un medio de comunicación adelante con libertad, con un apoyo financiero que no te coarte la línea editorial y sobre todo que te ayude a decir verdades. O sea, la fake news que estamos viviendo ahora es parte del caos, ¿no? Si no se lee, si encima los periódicos no los leemos y lo que leemos lo leemos mal o lo leemos con falsedades, entraremos en un caos tremendo. Y si es verdad, es que es la verdad. La verdad es no traicionar lo que ves y contar de la mejor manera posible lo que ves en el periodismo. En la literatura es contar lo que intuyes o lo que supones también de la mejor manera posible, tratando de llegar al origen de lo que sucede, no solo quedarte con lo que está afuera, con lo que decíamos antes, con lo superficial. En la noticia pasa igual, está la noticia de alcance, pero luego hay que escribir una crónica, un análisis, hay que saber por qué están pasando los hechos que están pasando en el mundo, lo que hablamos hace un momento, por qué surge un racista o un fascista en una sociedad, por qué Venezuela está como está. Hace poco estábamos en La Palma en un encuentro de escritores y es tremendo el drama de Venezuela ahora mismo, ¿no? País que para los canarios era un ejemplo, era nuestra octava isla y que nos parece increíble. Pues eso que nos parece increíble en Venezuela, en cualquier momento si no espabilamos nos puede parecer increíble en la puerta de nuestra casa. Esa es la verdad que que decíamos hace un momento y ese es el miedo que tengo yo, el camino erróneo del mundo, equivocado. Y bueno, lo otro, la reacción por el otro lado, tú estás contribuyendo en esta entrevista, por ejemplo, a sembrar cultura, estás abriendo mi alma, por ejemplo, no me estás haciendo las preguntas típicas y tópicas de promocionar libros y de hablar casi haciendo un guión establecido o unas respuestas más o menos que se repiten, ¿no? ¿Cuál es tu próximo libro? ¿Qué buscabas en este libro? ¿Cuándo escribes? ¿No? Me estás sorprendiendo las preguntas y es una forma de abrirnos. Yo me crié como tú, creo que somos generacionalmente cercanos y yo estoy seguro que ha sido la idea que tú tuviste con esta puesta en escena y con esta sensación de estar bien, estoy cómodo, que es Jesús Quintero, ¿no? Jesús Quintero, los grandes periodistas, pero Jesús Quintero, sobre todo en radio y cuando luego hizo El Perro Verde, hizo las entrevistas, eran así. Me parecía maravilloso. Es que las preguntas eran así, entonces sorprendía. Yo recuerdo entrevistas a Borges, a García Márquez, a Felipe González, a Serrat, a Fraga, que lo desmontó una noche cuando estaba porque le hacía preguntas que le sacaban por completo de lo habitual y te ayudaba a conocer la persona y el personaje, ¿no? Entonces, hablando de la persona y del personaje, ¿qué te ocurre a ti cuando despiertas por la mañana? ¿Qué me ocurre cuando despierto? Primero tengo que saber situarme donde estoy. Yo sueño muchísimo, además soy de los que se acuerdan de los sueños y entonces me despierto siempre casi situándome en donde estoy. He vivido en muchas casas, he vivido muchas vidas en el sentido de he vivido en muchos sitios, he compartido mi vida con diferentes personas. Entonces siempre cuando te despiertas es como encontrarte un mundo nuevo, ¿no? La sensación. Y a mí cuando me despierto lo que hago primero es sentarme a escribir. Es como una conexión, el cerebro ha estado soñando, siempre lo digo, durante 7, 8 horas, o 6 horas, o 5 horas, y cuando te sientas a escribir es como si siguieras el proceso natural de tu cerebro de crear. El cerebro crea sin necesidad de que tú hagas ningún esfuerzo cuando duerme, y crea historia, con su nudo, con su desenlace, con todo, ¿no? Y con interés, ¿no? Y te despiertas ahí en plena tormenta con un placer inmenso. Entonces, a mí el mundo de los sueños me apasiona y cuando me despierto es como haber llegado a una orilla, a una isla nueva. Te sientes un poco Robinson Crusoe cada mañana. ¿Rescata los sueños?
Muchos pasan a la novela y yo creo que a veces mucho de lo que escribo lo he soñado. ¿Qué te motiva realmente en la vida? Vivirla. Saber que no pierdo el tiempo. Saber que no pierdo el tiempo. ¿Por qué darías tú la vida? Si la darías por algo. Por mi hija, seguro. Cuando miras a tu hija, ¿qué parte de ti ves? El niño que perdí y el milagro de recordar quién eras. Que te parece increíble que aquella magia, que es lo que eres ahora, lo que queda, con lo que escribes, con lo que vives, con lo que guardas, lo que mantienes a salvo, como durante muchísimos años, yo no había tenido hijos, lo he tenido tardíamente además, no entendía ese proceso de muchos amigos y amigas que te decían, no, es que te cambia la vida. Hombre, yo creo que tener un hijo tan mayor también te ayuda a vivirlo de otra manera. En mi caso estoy separado y cuando estoy con mi hija estoy intensamente con ella, ¿no? Entonces yo le hablo de tú a tú y yo aprendo, yo creo que más de ella que ella de mí. Hay un aprendizaje mutuo en donde yo me enriquezco muchísimo, ella también, en el sentido de que yo con ella hablo como hablo contigo y tiene esa capacidad. Hombre, lógicamente tengo que ser padre y marcar unas pautas y demás, pero tiene la suerte, es una niña bastante buena y no me ha dado problema. Pero sobre todo es recuperar el niño, lo que se dice siempre, pero es así, y pararte siempre. Y yo entonces cuando pasó aquello, tenía la edad de Isabel. Recuerdo, yo siempre me trababa mucho con la muerte de una hermana que murió cuando teníamos casi yo 4 y ella 3. Fue un impacto tremendo, siempre digo, es lo que me hizo escritor, ¿no? Yo a medida que mi hija se iba acercando a esa edad, me decía, es que es imposible, no te puedes acordar de nada, aquello no fue muy remoto, y yo me acordaba de lo esencial y me acordaba perfectamente. Y claro, yo veía, no me acordaba de nada, si es que dominabas el lenguaje, dominabas los sentimientos, esto, después te olvidas, después puede quedarse en un fondo ahí, pero no se olvida absolutamente nada. Cada milésima de segundo que vivimos queda para siempre en nuestro disco duro, ¿no? Eso está ya comprobado científicamente, ¿no? Son como etiquetas, como las TAC de ahora. ¿Cómo enlazarías estas 3 palabras? Muerte, vida e intensidad. Son palabras que tienen que estar unidas, porque la muerte también es intensidad, es un recordatorio permanente de la vida, y que cuando te llegue tengas la intensidad suficiente para irte, que haya vivido con la intensidad suficiente para irte tranquilo, sabiendo que por tu parte has puesto todo lo que has podido para ser feliz, o para vivir la vida, no ser feliz, porque a veces no es buscar la felicidad, no hablo de la felicidad tonta, lo mismo, para sentir que vives, como te decía antes, ¿no? A mí lo más que me enrabieta y que hace que rompa en un momento determinado momentos de mi vida es cuando noto que no estoy viviendo, cuando noto que a mí la suerte es que leer y escribir, sobre todo escribir, me salva los días. O sea, si yo escribo, si he creado, si he vivido esa sensación de traspasar, ¿no? De ir a otra dimensión durante un rato, de crear, yo me quedo tranquilo. Es como si ya el día tuviera sentido. ¿Cómo te relacionas con el tiempo? Fíjate, cuando yo he elegido títulos de mis libros, cuando tengo que hacer pásame tu hoja de no sé qué, empiezo a poner el color del tiempo, tiempos de Caleila, creo que hay otros ahí con el tiempo, y todo tiene que ver, todo gira. Hay un par de ellos más, todos giran con el tiempo, ¿no? El tiempo lo es todo, yo decía, el tiempo es la esencia de todo. El tiempo no puede dejar, Cronos no puede nunca desaparecer de nuestra existencia, precisamente no para vivir en tensión, sino para recordar, para relativizar absolutamente todo, que todo importa poco, ¿no? Hay un verso, siempre cito un poema de Milov, un poeta polaco, maravilloso, junto con Silvostka, son 2 de mis poetas preferidos, polacos, ¿no? Una cosa curiosísima, ¿no? Acabé, siempre digo que ese poema Cracovia hacia 1890, creo que es así, es un poema fantástico de Milov, y la obra de Szymborska, y yo curiosamente un buen día me invitan a una universidad de Polonia y acabo en Cracovia, y acabo en el café donde estaba Szymborska, cuando llevaba 10 años que se me cruzaba, y él tiene un poema ahí, en ese poema termina el poema, ganar, perder, ¿para qué? Si el tiempo de cualquier forma nos va a olvidar. Entonces, ese es el tiempo, ¿no? El tiempo es eso que está ahí y no podemos olvidar, pues nosotros formamos parte de ese camino del tiempo. ¿Hacia dónde? Hacia atrás o hacia adelante. Yo sí creo mucho en que esto no se acaba aquí, ¿no? En el sentido de que yo creo que
que lo que sembramos, que esta entrevista se multiplica, no lo digo yo, lo dice Luis Junco, que es ingeniero con la física cuántica, cuando sacó el libro fantástico Entrelazamiento, y le dijimos, pero Luis, danos entonces una charla sobre esto de la física cuántica, tú que eres físico, y nadie nos explicó, y un poco lo que hablaba es que el ser humano, todo se va multiplicando de una forma mágica en el universo. El universo, hace unos días estuve en La Palma, en el IAC. Nos invitaron además a entrar a los grandes telescopios que inauguraron ayer o antes de ayer, que vino todo el mundo. Y recuerdo dos frases, ¿no? Una era cuando llegamos un físico, la materia oscura es el nombre que le damos a lo desconocido. O sea, no es que no existe. Y sobre todo, esta es así textual, el ser humano fue creado, los átomos del ser humano fueron creados en las estrellas, en una estrella. Eso, si somos átomos que venimos de estrellas, átomos, conjuntos de átomos, materia, nada, y etéreo más allá del átomo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros formamos parte de eso que llamamos tiempo, y que lo que siembres en el tiempo consciente, en este tiempo consciente, igual hay otros tiempos conscientes que yo creo que se cruzan en esos sueños y se cruzan en la literatura de alguna manera, de una forma extraña, pero sí, es que al final la literatura es como si trascendieras y vivieras muchas vidas en una misma vida. Yo creo que todo aquello que sembremos será lo que somos a lo largo del tiempo infinito, ¿no? Pero no como seres humanos. Infinito. No como seres humanos, como viento, como pájaro, como estrella, como aire. Yo creo que somos un aire que pasa por la existencia. Somos un aire que pasa. Creo que es como una esencia que hay. Y esa esencia, hoy, o a día de hoy, tenemos la bendita suerte de que se convierte en ser humano. A mí me fascina por encima de todo el lenguaje, el que el ser humano llegara a articular una forma de comunicarse, llegar a escribir, a inventar historias, llegar a ser Dios. Realmente cuando escribes un libro, lees un libro, estás creando universos paralelos, estás ampliando por completo, estás viajando lejos, ¿no? Por eso es tan importante, o sería tan bonito que no perdiéramos esa esencia que no viene de nosotros, sino viene de las cuevas, ¿no? De cuando estaba el hombre completamente solo en las cuevas. Hablabas de conciencia. El hombre y la mujer. Hablabas de conciencia. Tú eres realmente consciente del espacio-tiempo, de ese espacio infinito del que hablabas hace unos segundos. Eres inconsciente casi todo el tiempo, pero en los lapsus que soy consciente, es como que lo ves claro. ¿Cuándo soy consciente? En el momento que escribo, momentos determinados, sobre todo en un poema, ¿no? Cuando aparece este poema, no por inspiración, que siempre es la pelea, pero me aparece este poema que es como si atravesaras una barrera. Me pasa mucho en el mar, cuando miro mucho tiempo al océano, es como que te... ¿Cómo mides ese momento? ¿Cómo lo mides? ¿En minutos, en segundos? ¿Hay alguna otra forma de medirlo? En la intensidad de lo que vives. Yo creo que el tiempo en ese sentido da los mismos minutos, años. Yo creo que una vida puede valer un segundo y una existencia puede valer un solo segundo. Creo que cuanto más segundos de felicidad tengas, mayor será el placer de vivir. Y como dice Jorge Drexler en una canción maravillosa, Soledad, uno aprende también que vivir no es indoloro y que inevitablemente vas a pasar momentos muy muy difíciles, y es así. Y cuando más haces el momento difícil, es decir, oye, esto también va a pasar, lo dicen los budistas, no, esto también pasará. Eso es una frase que siempre me repito, momentos duros de mi vida, esto también pasará, pero también pasará los momentos de plenitud y de felicidad, no duran eternamente. Pero ese momento de plenitud que va llegando al paso del tiempo, cada vez es mayor porque cada vez es más intenso. Es como el momento de plenitud también cuando escribes cada vez con más esencia, porque vas haciendo ese camino, ¿no? Que cuesta, porque es otra de los valores que se pierde en la sociedad que vivimos ahora mismo, ¿no? En ese hedonismo, tenemos que estar todos sonriendo y ser felices, o lamentándonos, ¿no? No, vive con la naturalidad de que esto es así, de que no es indoloro, pero que es maravilloso al mismo tiempo. Entonces, ni te agobies cuando estés en el camino no de abajo, en el camino inevitable para seguir subiendo, ni te creas el centro del mundo porque estés recogiendo los frutos de ese camino 3-4 días. Porque no es por chafas en la fiesta a nadie, pero volverás a caer para volver a encontrar esa felicidad. Es inevitable, es un constante fluir, ¿no? Heráclito de Éfeso lo dijo antes que nosotros, no estamos inventando nada, o Séneca, ¿no? Todo es un constante fluir, y eso lo tienes que tener claro en todo en la vida. Así no te endiosas nunca tampoco. ¿Qué relación estableces entre la felicidad y la alegría?
La felicidad es como eso que decíamos antes, que dejas y que se pierde por ahí y que sabes que ha quedado en alguna parte. La alegría es como lo que vives, es la carcajada, la risa, lo que parece que tocas en la vida. Un poco por hablar así como palabras, ¿no? Alegría suena a aplauso, a fiesta, a cumpleaños, y felicidad suena a tiempo en la distancia, suena a sideral, ¿no? ¿Te crees eso que estás diciendo? Sí, es que si no me lo creías no te lo diría. No te lo diría. Yo creo que con estas benditas cámaras que estamos aquí nos están sacando, aunque tú y yo no lo estamos viendo, bueno, muchos pensarán que estás diciendo una tontería, pero yo sí lo creo. Yo he estado 2 veces al borde de cambiar, más que de irte. Me ahogué de niño, lo recuerdo vagamente, pero sí recuerdo el momento de ver cómo sacaba. Pero ahí fue casi como un juego, pero sí tuve un accidente con 16 años de bicicleta en la Cuesta de Silva, donde me quedé en coma durante X minutos y el famoso túnel, pues si no lo vi, lo intuí, y era es un placer inmenso. Dicen los amigos de ciencia para fastidiarte, no, es que el cerebro ante un golpetazo de eso produce una especie de LSD, eso es todo mentira, es todo... Bueno, yo sé que yo iba como en una montaña rusa a la velocidad máxima que puedas experimentar, y que era un placer inmenso, era como que te ibas, claro, tenía 16 años, no arrastrabas ningún tipo de... me iba tan feliz y yo no quería volver. Y fue como, tienes que volver para atrás, ¿no? Fue un retroceso. Entonces, me creo que es que hay unas conexiones antes y después, donde te vas y vienes, no sé en forma de qué, no sé... no creo en fe ciega, pero sí creo en la naturaleza, creo en el Dios de Spinoza. Creo en ese Dios, creo en que formamos parte de la naturaleza y tenemos que cuidar esa naturaleza, sentirnos parte de esa naturaleza para seguir el camino en el que estábamos antes cuando no sabíamos quiénes éramos. Lo sabes cuando escribes un poco, cuando tienes esos lapsus, lo sabes, quiero decirlo, juegas a saberlo, pero para irte con naturalidad. La naturalidad, yo creo que por encima de todo, no es un verbo manido, hayan coincidido todos los grandes. Han coincidido Buda, Jesucristo, todos los grandes filósofos, es el amor, ¿no? Quiero decir que al final todo se reduce al amor entre seres humanos, al amor en todos los sentidos, ¿no? Creo que al final vienes para amar y para ser amado. Ese yo creo que es el objetivo de la vida, no hay otro objetivo en la vida. El amor aparece en todos lados, aparece en toda la literatura, aparece hasta en los rincones, en mensajes variopintos, pero ¿qué demontre es eso del amor? El amor es la plenitud del alma, el amor es cuando te sientes Dios. El amor es Dios. No lo digo yo, no recuerdo quién lo dijo, el amor es Dios. El amor es cuando tienes un momento en que ese segundo del que te hablaba antes, que es que dice, bendita vida, ¿no? Vine para esto. Y hay que intentar, creo que el amor lo encuentras cuando no lo buscas, pero lo buscas cuando lo encuentras. Quiero decir, es como siempre la explicación que tienes que dar siempre con la inspiración. Yo no creo en la inspiración, sabes que creo en el trabajo, que solo creo en el trabajo ponerte cada día, pero sin embargo, para que te aparezca ese poema, ese texto, esa frase, hay una especie de inspiración, no, la has trabajado. Ese amor que encuentras en un abanico cada vez más amplio, es el amor que tú aprendes a rebuscar o a ir dejando cajones abiertos donde encontrarlos, ¿no? Si yo el amor no te hablo del amor físico, del amor a otra persona, no, el amor es salir del mar, no sé, en el Risco, en Guayedra tú solo, desnudo, y caminar y mirar hacia el Faneque o hacia Tamadaba y decir, el amor, ¿no? El amor es sentirte pleno, sentirte ese Dios, ¿no? Y entonces cuanto el amor es cerrar una novela que te ha fascinado, con la que has viajado lejísimo, el amor es cerrar el amor en los tiempos del cólera, o Rojo y Negro, ¿no? Cerrar Rojo y Negro y vivir con Julián Sorel o con Emma Bovary, con Madame Bovary, eso es el amor. Entonces, claro, cuanto más amplíes tus posibilidades de placer, más amor vas a encontrar en la vida. Leer te da esas posibilidades, por eso es tan grandioso. El deporte a mí me lo da también. Para mí el deporte es tan esencial en mi equilibrio como la lectura.
gente dice, bueno, estás loco, toda la mañana te vas a ir. No, no, no es que esté loco, es que yo, si hago el esfuerzo de levantarme a las 5 de la mañana para escribir y para leer, es porque sé que a las 8 soy el tipo más feliz del mundo. Si yo corro las canteras de punta a punta, como suelo hacer casi todas las mañanas, y me doy un baño a las 7 menos cuarto con la luna ahí, la luz de la luna, el claro de la luna, o imagínate, ¿no? Sin amanecer, la playa entera para ti, te metes en el agua, y sales y dices, pero bueno, es que qué placer es este, qué suerte tengo, ¿no? Pero tienes que ir a buscarlo, tienes que levantarte, hacer ese esfuerzo, correr, bañarte, si te quedas en la cama está muy bien, pero el amor, el placer, la vida, el sentirte vivo, es un trabajo, es un esfuerzo, ¿no? Que a veces sale y a veces no. Al margen de estos accidentes que han sido fortuitos, Sí. ¿Cuántas veces has sentido el frío del suelo? Muchas. Unas más que otras, pero lo he sentido. Yo he sentido el frío, he estado en el fango. Y como dice el budista, la flor de loto nace justamente en el fango, nace en el terreno más cenagoso, más pantanoso, ¿no? Las flores más bellas nacen ahí. A veces no puedes salir y te quedas en el fango. Hablo del fango de crisis personal, de que te cae todo y de que en un momento determinado te cuesta buscar asidero. Lo que pasa es que es verdad que yo soy muy luchador, soy muy Aries en ese sentido, ¿no? Muy Escarlata O'Hara. Estando ahí en el fango, ¿qué sensaciones sientes como ser humano? Yo ahí miraba a mi perro. Estábamos yo y mi perro, me acuerdo aquellos días. Miraba a Fleco. Y entonces la sensación era de... formas parte de lo decía antes, que vivir no es indoloro, ¿no? Y que la sensación de descubrir a los amigos, pero descubres sobre todo, por encima de todo, que el mejor amigo eres tú. Eso que le quede claro, porque yo lo aprendí. Tiene familia. La familia, ahí es cuando también descubres a la familia. Siempre te alejas de la familia. Y al final la familia es lo que te queda en esos momentos, los momentos duros. Quien realmente está contigo, quien no te falla es la familia, la cercana, tu padre, tu madre, tus hermanos, la gente. Hay algo ahí que nos une para siempre, ¿no? Por mucho que te alejes un tiempo y demás. Pero sobre todo te descubres a ti. Descubres que no hay nada en este mundo que vayas a conseguir o que vayas a experimentar si no te quieres a ti primero. Y hay que bajar a veces abajo, inevitablemente, se muere alguien cercano que te rompe la vida, te arruinas económicamente, pierdes el trabajo, tienes la enfermedad de alguien que quieres. Es que el que niegue eso, y el que vaya todo el día, hombre, por favor, es que niegue eso, yo soy muy sensible en ese sentido y ahí caigo, y a veces eso, te dejas caer un poco, pero haciendo el esfuerzo de salir adelante. Ese esfuerzo que tú mencionas, sácale una foto. El primer movimiento de ese esfuerzo, ¿cuál fue? Siempre el primer movimiento es eso, movimiento. No vuelvo a Drexler, mira que curioso, ha salido Drexler 2 veces, que es una persona. Sí. Si quieres que algo muera, déjalo quieto. Entonces, si quieres morir, quédate quieto. Es inevitable, como te decía antes, inevitable, es así, ¿no? Estás arriba, abajo, en medio. Intentas estar arriba siempre, pero arriba me refiero no en el triunfo, no en el dinero, en estas historias que creo poco, sino en la felicidad, en la estabilidad emocional, que es lo que buscas siempre. Pero cuando caes, lo que te mueve tanto arriba como abajo es dejarte llevar por el flujo del propio movimiento y tú empujarte a ti mismo para moverte. Si no te ayudas tú, no te va a ayudar nadie. Entonces en esos momentos pues yo escribía mucho. Son momentos en que además es cuando único no he escrito novela, porque la novela requiere máxima concentración, mucho equilibrio, es lo contrario de lo que piensa la gente. No, es que la novela requiere estar muy estable en todos los sentidos y es cuando puedes estar mucho tiempo concentrado en la novela. Si estás completamente perdido y estás en un caos absoluto, ahí lo escribirás sobre todo poesía, ¿no? Es cuando aparece la poesía. Por eso la poesía es la esencia de todo. Y cuando te apetece, cuando lo que te salva es leer poesía. La poesía es la esencia de la literatura por eso, porque cuando pierdes todo, solo te queda la poesía y solo te quedas tú. La poesía es lo más desnudo, pero al mismo tiempo a lo que te agarras, ¿no? La poesía es como un madero en medio de una tempestad en un océano. Entonces, es ese movimiento que yo hacía a la hora de escribir, y salir a correr, y ir mucho al mar, moverte sabiendo que eso es inevitable. Es decir, que no vas a estar toda la vida ahí, y que por encima de todo tú aspiras a la felicidad y al amor, en todos los sentidos.
¿Tú aspiras a la felicidad y al amor? Sí, sí, cada día en mi vida. Es a lo único, y a no perder el tiempo, como decías hace un rato, que es la felicidad y el amor. ¿Qué te ha parecido el tiempo empleado en esta conversación? En 2 palabras, solamente en 2 palabras. Un micro relato. Lo mejor es este silencio. Es como si es un viaje en el tiempo. Ha sido un viaje en el tiempo, un tránsito en medio de estos libros, en un decorado del siglo XIX, ¿no? Prácticamente. Al principio del XX estamos en el siglo XXI y al final lo que está en esos libros, lo que estamos hablando aquí, es exactamente lo mismo. La única diferencia es una cámara que nos está grabando. Ellos también hablaron sobre todo esto y hablaron con mucho más tiempo que nosotros y con mucha más sabiduría. Y si te vas a Grecia, todavía con más sabiduría. Tenían menos tecnología. Volver a esa esencia, volver a este tipo de programas, volver a que los medios de comunicación, la televisión, Internet, YouTube, o sea, que todo eso nos sirva para crecer como seres humanos y no para sembrarnos de noticias falsas, para que ponerle una alfombra roja a Trump o al Brexit o a los fascistas estos los que hablamos al principio. Cambiar, utilizar esas herramientas a las que hemos llegado pues milagrosamente con el avance del ser humano. Yo, si tuviera que volver para atrás, lo que estudiaré es física y matemáticas. Me apasiona la física y las matemáticas porque creo que no me la enseñaron bien y querría entender, porque me parece fascinante lo que ha hecho Steve Jobs con lo que crea que tú estés aquí y puedes hablar con un tipo de Nueva Zelanda, ¿no? Es que me quito el sombrero, es poesía, es que... Entonces, eso a lo que ha llegado el ser humano, vestirlo de palabras, de sensaciones, de sentimientos, que está lleno, que si buscas hay, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, en Internet, en YouTube, muchas noches, cuando me desvelo de madrugada, fíjate dónde me voy a ver los programas de Joaquín Soler Serrano, las entrevistas a Onetti, a Borges, a Cortázar, fascinante. Eso se hizo hace 40 años, 40 y pico años, en blanco y negro, con una cámara como esta, que hemos perdido en el camino para tener absolutamente todo y tener canales y canales, tiene 50 canales, pasa, ya ni el fútbol es lo que era. Yo no, o sea, que me apasiona el fútbol, no cambio un pase de Germán por todos los regates de Messi o Cristiano Ronaldo, es que no lo cambio, no sé qué había, era otra historia. Era como si vivieras intensamente, era como si separara el tiempo en la palabra y en el fútbol. ¿Te consideras un revolucionario? De mí mismo sí, me revelo ante mis errores y sobre todo me revelo ante lo que te decía hace un momento, ¿no? ante la sociedad que no me deja hacer lo que yo quiero. Lo que pasa es que he aprendido a ser un revolucionario sutil o un revolucionario sin perder el norte, ¿no? Yo no soy un revolucionario nunca ya hace mucho tiempo, pero nunca me gustó participar en manadas, en grupos. Nunca me gustó que alguien he ido a muchas manifestaciones, evidentemente, en pro de la libertad, en temas que todos salimos a la calle, pero yo después salí y me veía con una bandera, con otra bandera que no tenía nada que ver conmigo. Yo he venido aquí como ser humano, pues prefiero quedarme en mi casa y escribir un texto o hablar con mi hija, hablar con unos amigos y revolucionar en lo que puedo revolucionar, que es en lo que yo creo, una revolución cercana de esto es una revolución. Esta entrevista para mí es más revolución que todo lo que pueda lanzar. Imagínate que tienes delante a todos los mandamases del mundo en la ONU y tienes 2 minutos, no tienes 2 minutos porque te lo van a quitar, 1 minuto solamente tienes para decirles lo que tú consideras que debe cambiar el mundo. En 1 minuto, todos los mandamases del mundo. Educación, educación y educación. Y además yo estoy en la ONU y la ONU parece muy grande, pero es que es como si fuera una cosita de nada. Es que es una cosita de nada. La ONU, tú estás ahí, porque esto es la ONU, esto es ese plano largo que veías cuando el discurso de Fidel Castro, cuando veías a Kennedy, no es nada, es una cosa de nada. Al final no es absolutamente nada. Ellos mandan azarosamente, ¿no? Realmente, el mundo es chiquitito, entonces. El mundo es muy pequeñito. ¿Y tu mundo? Y el mundo de cada uno de nosotros es realmente el que es grande, ¿no? Pero quiero decir que la única forma de cambiar el mundo es la educación y la solidaridad, ¿no? O sea, el ayudarnos unos a otros. Ahora mismo no se concibe un mundo en donde niegues una parte de ese mundo. O sea, tú no...
Entonces estamos viviendo, tú y yo estamos aquí hablando de la cultura, la educación, el Dr. Chill, los libros, pero es que hay una parte del planeta con talibanes, con mujeres con burkas, con esclavas sexuales, con maltrato a niños, a la vuelta de la esquina, no solo en otras sociedades, en 4 calles más hacia aquí o hacia aquí, ¿no? Con venta de droga, 3 calles por allá destrozando vidas de cualquiera que pase. Entonces, esa revolución, esa guerra no solo es a los que están en la ONU, es a lo que tenemos alrededor, al alcalde, al concejal, al consejero, y sobre todo reaccionar. Y como decía aquel poema de Alberti, a galopar hasta enterrarlos en el mar, porque ahora mismo no es que tengamos como ese poema que era hacia Franco, ¿no? hacia los facciosos. Hay que enterrar en el mar a toda la caterva de mediocres y de auténticos indocumentados que hemos dejado llegar a la política durante los últimos 30 años. Sobre todo los últimos 15 años, 20 años. Si no los enterramos en el mar, no me refiero con violencia, sino sacarlos de ahí y que lleguen los más capacitados a ocupar los cargos, pero no solo en Canarias, en España, está pasando en todo el mundo. Si tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca y a Putin dirigiendo el mundo y al otro en Corea, ¿no? Que los que lleguen ahí que lleguen de una forma temporal, pero que lleguen los mejores, los más que saben de economía, de cultura, de educación, de ciencia, y que entre todos, cada uno haciendo eso, en cada uno de esos lugares, no concibo otra cosa que no sea la democracia, no hay otro régimen para mí, estoy con Churchill, no creo que haya nada que se pueda inventar mejor, o sea, libertad, igualdad, fraternidad, igualdad de oportunidades, eso no lo tenemos ahora mismo, pero sobre todo es la posibilidad de que quien gestiona eso en cada país del mundo tenga la capacidad para gestionar, y tenemos una mediocridad política que nos lleva a la mediocridad social. Vale, a tu hija, imagínate que es tu hija la que está aquí hablándote, ¿qué le dirías tú a tu hija en este momento en lo que tú quieres aportar para cambiar el mundo y lo que te gustaría que ella hiciera? Algo muy personal, muy directo, desde lo más profundo de tu ser. Que siempre haga lo que quiera hacer en la vida y que tenga la oportunidad de hacerlo, que es un poco lo que te preocupa. Lo que te preocupa es que no mi hija, los hijos de todos aquellos y los que vengan detrás no tengan la oportunidad de hacer lo que quieran porque están coartados económicamente o están coartados educacionalmente, si no puedes ir a un colegio privado, si no puedes, entiendes que te coarten la posibilidad de apostar por tus sueños, que todos podamos llegar a los sueños, que todos podamos tener en la línea de salida las mismas oportunidades. A partir de ahí cada cual después se puede trabajar su destino y puede ir por un lado y por otro. Yo lo que le diría a ella es que el mundo está en manos de ella y es que el mundo está en manos de quienes vengan después de nosotros, pero para eso tenemos nosotros que sembrar, y si nosotros estamos dejando de leer, ¿qué le vamos a pedir a ellos que lean? Si no nos ven leer a nosotros o si cada vez leen menos, si ven basofias en televisión, si los valores que le damos cuando tienes 8 o 9 años, igual que nosotros veíamos a Jesús Quintero, a José Luis Balbín, a Joaquín Soler Serrano, a Jesús Hermida en la tele y tele, no te hablo, yo no era un niño muy lector, era una absorción de cultura, de educación, de gustos que nos hicieron ser lo que somos en muchos aspectos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos les estamos dando todo lo contrario, les estamos dando insolencia, griterío, mala educación, y eso al final la sociedad es la generación que estamos creando para dentro de 30 años. Entonces cambiar por completo eso es un poco lo que yo espero de ellos, ¿no? Yo creo que mirarán esta época o estos años con cierta pena, ¿no? Yo cuando lo analicen verán que teníamos todo en nuestra mano para mejorar el mundo y sin embargo nos empeñamos en destrozar el mundo. Estamos acabando, pero antes, ¿realmente, sinceramente, crees en el ser humano? Siempre, a carta cabal. Creo en el ser humano a pesar de lo fallido que sale el ser humano muchas veces. Creo además, por otro lado, que eso una vez se lo dio Benedetti en una entrevista, que todos llevamos un dictador y un Gandhi dentro, y lo que te trabajes es lo que eres, ¿no? Entonces, por eso potenciar... Lo que te trabajes es lo que eres. Efectivamente. Y lo que te dejen trabajarte es lo que eres, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de trabajarse para saber lo que son, para saber quiénes son. Y ese quizás sea
la gran tara del mundo y la gran frustración que puedes tener ante el mundo, ¿no? Yo he tenido la suerte, y tú también, de por lo menos acercarte a saber quién eres. Hay gente que no tiene tiempo ni siquiera de hacerse preguntas. Vidas destrozadas, infancias destrozadas, vidas rotas, ¿no? Contra eso hay que luchar y lograr entre todos mejorar este planeta y este mundo. Ha sido un placer. Siempre llega el día del olvido. Jamás lo anotas en ninguna agenda. No hay desengaño que no sea pasajero. Tu propia memoria lo entierra en el tiempo. Este bello y escueto poema de su libro La extraña suerte nos coloca en sintonía con su delicada y contundente poesía. Santiago es un hombre de talante pausado y vertebrado por la esencia del ser. La importancia de escucharse a sí mismo se hace parte de su manera de comunicar. Aunque urbanita, posee una manifiesta sensibilidad con el paisaje natural que le predispone en una relación de apertura a los signos que unen al hombre con la naturaleza. No es difícil oír cómo se pierde por la calle de sus recuerdos y cómo rememora con placer sus juegos de niño de pueblo. Barrancos y plazas son su escenario favorito. ¿Cómo te has sentido después de ver esta conversación de hace ya 2 años? Es como si hiciera un viaje en el tiempo, ¿no? A medida que yo la he ido viendo, lo que he ido haciendo un flashback, un repaso de mi vida en estos 2 años. De gente que estaba en esa conversación, ¿te acuerdas? La grabamos, Sí. quienes estaban viendo, ¿no? Sí. Cómo fue esa conversación, lo que se generó. Y bueno, me sigo quedando como nos pasó cuando la terminamos, que hubo mucha química, ¿no? Hubo mucha conexión de mirada, de gestos y de contenido, ¿no? Y eso, pues mira, lograste, como hizo Alicia Arena la otro día en Guía, acercarte al alma, ¿no? Que es muy difícil en una entrevista. Después de ver lo que hemos visto en estos 2 años, después de esa conversación tan intensa que tuvimos, y además que te agradezco profundamente porque para nosotros fue una experiencia, poner en práctica algo, una ilusión, una idea. Sí, tú me acuerdo que me dijiste que querías empezar algo y que querías entrevistarme para ver qué salía de un proyecto que tenías. Y mira, al final cómo se ha consolidado un proyecto. Fíjate que luego surge Peñabuena en Bregando Televisión, que es donde vamos a emitir esta conversación que ahora actualizamos de alguna manera. Pero a pesar de que ha pasado tanto tiempo y ha ocurrido muchísimas cosas, en esencia da la impresión de que hay cosas que no solamente no han mejorado, sino que se han enquistado. Sí, que al final también casi todo lo que hablamos siempre va a ser actual porque hablamos de la esencia, como dices, de lo esencial, ¿no? De lo que realmente curte la vida, de lo que realmente curte el alma, ¿no? Por eso no es una conversación en la que te quede fuera de plano en alguna opinión, que sí, evidentemente, porque uno podía prever lo que texto, ¿no? Estar hablando con mascarilla aquí ahora, no podía prever las ausencias, pero no podíamos preverlo porque no estamos acostumbrados, no entendemos que la vida es eso al final. No puedes prever nada, sino estar atento a lo que ocurre y bueno, y tirar para adelante como buenamente pueda. A mí me apetece, Santiago, unir el espíritu de la conversación que tuvimos con el espíritu de la ausencia física de las personas que estaban y no están con nosotros en este momento. No están físicamente, pero yo tengo la sensación, además sincera y profunda, de que su presencia es inalterable, que continúa entre nosotros. Eso nos ayuda a vivir. Hombre, te ayuda, te pone las cartas boca arriba. Quiero decir que si ante esas ausencias de gente tan importante, tan cercana a la vida de cada uno, todos la sufrimos, ¿no? Esto no es una exclusividad de nadie. No reaccionamos y no entendemos lo que es la vida, que es un visto y no visto, un apagón en cualquier momento y no vivimos la vida intensamente, pues creo que esa presencia de esas personas en tu vida habría servido de poco si no aprendes esa lección, ¿no? Uno se puede perder, se puede extraviar un día, unas horas en la vida, en el ego, en las tonterías en las que te sumerges tantas veces, pero ese momento de la madrugada, ese momento de la mañana, ese momento del sosiego, de la tranquilidad, de escuchar música, de quedarte delante del mar, de quedarte a solas contigo mismo, te permite o tiene que hacerte reaccionar siempre y entender de lo que va esto, que no es otra cosa que estar lo más armónico, lo más sereno
y lo más vivo posible, ¿no? El respirar hondo, el estar bien. Entonces esas ausencias al principio marcan un dolor tremendo, inmenso en el alma, evidentemente, una herida que cicatriza pero no cura nunca. Y con el tiempo se convierte en el asidero que te sirve para aprender a vivir, para tener claro lo que es la vida y para perder todos los miedos, sobre todo, que nos han educado de tal manera que aún con golpes como eso, seguimos siendo miedosos ante situaciones que realmente no tendrían que darnos miedo porque estamos vivos y tenemos salud. Y si uno está vivo y tiene salud, puede replantear cualquier sueño y cualquier posibilidad de salir adelante. Estos tiempos que estamos viviendo creo que se ha polarizado, como me decía un buen amigo el otro día, la lucha entre buenos y malos. ¿Qué es ser bueno, qué es ser malo? Bueno, yo creo que en la vida intentar ser bueno aunque te equivoques y aunque recibas palos, a estas alturas es el único objetivo. Y todos aquellos que en el mundo quieran sembrar esa posibilidad de no extraviarnos en los rencores, en los extremos, en el racismo, en las negaciones estúpidas, creo que tenemos que remar hacia el mismo lado con mucha prudencia, con mucha calma, pero también muy firme, de manera muy firme, porque si no aplicamos firmeza, en el sentido de defender nuestras ideas, también se nos escora todo. A pesar de esa polarización que hay, donde de alguna manera esta pandemia nos ha sacado a la superficie pues esa visceralidad humana, ¿no? Ese intento de dominarlo todo y de enfrentarse al otro, ¿sí? Esa poca concepción de la unidad y vamos a la separación, a una sociedad ególatra que parece que como que nos aísla, ¿no? Sin embargo, en tus palabras denoto que hay espacio para el optimismo, ¿no? Cuando uno se levanta por la mañana no sabe qué va a prosperar. Y entonces el yin y el yang, lo bueno y lo malo, todo esto de lo que estamos hablando forma parte de la propia naturaleza. Están las hierbas y está la mala hierba, está la maraña y está el esplendor. Es inevitable que exista una cosa y que exista la otra, es inevitable. De hecho, se contraponen, se complementan y de alguna manera se ayudan porque te ayuda a entender, ¿no? Y te ayuda a valorar. Si no tuvieras el control no valorarías nada de lo que tienes delante, no podrías compararlo. El motivo para el optimismo es seguir confiando en que seamos cada vez más esplendor y menos maraña, más flor y menos mala hierba. Pero que va a seguir existiendo ambas y que a veces parece que la mala hierba se come el barranco y se come una pradera. Eso es lo que está pasando ahora, pero por debajo sigue bulliendo la vida, sigue brotando, sigue palpitando y cuando menos te lo esperes dará la vuelta a todo esto. Forma parte de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza y no nos damos cuenta. Y en ese ciclo hay que aceptar el tránsito. Y el tránsito es optimismo, porque inevitablemente no podemos estar todo el tiempo con la pandemia, no vamos a estar todo el tiempo sufriendo, sino habrá cambios inesperados, tan inesperados como el que atrapa la pandemia. Y nosotros ante esos cambios, o ante esto que estamos viviendo, creo que lo que nos toca es aprender. Creo que no venimos a otra cosa que aprender. Aprender a crecer como personas y a intentar marcharnos con una sonrisa plena, con armonía, sabiendo que hasta donde has podido, has hecho lo que creías que era conveniente y que duermes tranquilo con tu conciencia. Que cada noche piensas que te puedes morir para que cuando te mueras no te quede nada pendiente. No te quede nada pendiente. Yo creo que ese es el triunfo de la vida. No hay otro. Si tuviera que, si fueras un científico, actualmente yo te diría, oye, dame una vacuna para ese optimismo y esa vida que todos pretendemos que sea lo más feliz posible. ¿Cuál es la vacuna para eso? La vacuna la tiene que buscar cada uno en sí mismo. No, aunque aparezca una vacuna mañana de lo que sea y nos curemos de la pandemia, va a aparecer otra cosa y otra, porque ahora estamos con la COVID, pero mañana aparecerá el riesgo nuclear otra vez que de golpe ha desaparecido, el cambio climático sigue estando. Quiero decir que no vas a parchear algo, pero al final te vas a tener que enfrentar siempre a los monstruos, ¿no? a los internos, lo decía Cavafis en el poema Ítaca, ¿no? Los lestrigones y los cíclopes los llevas dentro de ti. Si tienes el pensamiento elevado, si tú sabes mantenerte firme en ese pensamiento elevado, en cualquier circunstancia no tienes nada que temer, por más que a veces te hundas, por más que a veces zozobres y estés casi ahogándote, pero vas a salir a la superficie y vas a flotar y vas a confiar en que el mar vuelva a estar en calma en cualquier momento y luego se vuelva a revolver, pero es dentro de uno mismo donde hay que buscar. Ahí está la vacuna de todo. Lo otro es tratar, evidentemente, de apoyar a la ciencia, tratar de confiar en la ciencia para que aparezca una vacuna para esta enfermedad
es que la gente se sigue muriendo de otras enfermedades y de otros azares. Muchísimas gracias, Santiago, nuevamente, ha sido un placer. Nada, una maravilla, ahí quedaremos. Gracias.